Buenas tardes, ¿cómo están? Les saluda su amigo y hermano Osman Úbeda desde la ciudad de Miami para las naciones y el mundo. Hoy tenemos un podcast caliente, hoy tenemos un podcast algo fuerte. Por eso nuestro podcast se llama Sin Censura. O queremos hablar temas de alta importancia, temas que sean de edificación para la vida suya y de sus familiares. Así que quédate con nosotros. Hoy tenemos un invitado de honor, un invitado que para mí es una gran persona que ha influenciado a más de muchos países y ha influenciado a mucho más personas de las que tú crees o imaginas. Hoy está con nosotros nuestro amigo Jan Jiménez. Así que quiero que nos salude. Jan, ¿cómo se encuentra hoy? Gracias a ti, ¿verdad? Por esta oportunidad de estar acá en tu podcast sin censura. Sí, sin censura. Bueno, de verdad que sí, gracias. La verdad que cuando creamos este podcast, lo creamos con el gran objetivo de llevar un mensaje diferente, ¿me entiendes? Ya que afuera hay tantos mensajes, pero este tipo de mensajes sin censura es muy poco tocado dentro de nuestras plataformas digitales y mucho menos de nuestras iglesias, de nuestras congregaciones. Y hoy quiero tocar un tema tabú, con el objetivo de edificar. Yo sé, ya van, siempre pensando en que uno puede dar un tema no edificante, no, pero es más edificante de lo que ustedes creen y se imaginan. Jan, tengo una pregunta. Tú eres financista, tú eres economista, tú eres un empresario. Yo quiero hacerte una pregunta. Sácame de un meollo que tengo en mi mente. ¿Por qué los cristianos son pobres? ¿Tú qué opinas? Mira, excelente pregunta porque yo no nací en una familia cristiana, ¿ok? Yo conocí de Dios ya cuando ya era adolescente. Y siempre me ha gustado estudiar la palabra y estudiar la parte de las finanzas. Wow. Y fue una de las primeras preguntas que yo me hice. Si la Biblia es uno de los libros donde más se habla de dinero y de finanzas, porque la mayoría de los cristianos son pobres. Y entendí a través de los estudios es que es la mentalidad. Fíjate, te voy a poner un ejemplo bíblico. El pueblo de Egipto, aunque tenían 400 años de esclavitud, ¿ok? Cuando el faraón le quitó en alguna temporada, que le quitó para que siguieran haciendo ladrillos en ese momento, ¿no? Como estaban esclavos no solamente con grilletes, sino de mente, ellos siguieron orando. ¿Para qué? Para que les volvieran a proveer el estiércol y la paja que se usaba en ese momento para edificar. No oraron para que fueran libres. Cuando llega Moisés, que tuvo un proceso que lo saca de la esclavitud, todos acá conocen la historia, aún ese pueblo hoy en día sigue siendo esclavo. Wow. Pero mentalmente. Entonces, una de las razones del por qué los cristianos y los que nos están viendo y los que están en la iglesia son pobres es por su mentalidad. Por no creer lo que está en la palabra. Wow. Porque no te voy a hablar de lo que yo creo o de lo que yo estudié. ¿Ok? Te voy a hablar de lo que está en la palabra. Y primero que tenemos un Dios no que suma ni resta, sino que multiplica. Cuando nos vamos al evangelio o cualquiera de los evangelios y la pesca milagrosa con Pedro, Sí. se multiplicaron los peces. No pescó toda la noche. Ahí está un claro ejemplo, porque en ese momento Pedro era un empresario. Sí, señor. Pasando por una dificultad económica, debía impuestos. Lo vemos a través de las películas y a través de la escritura como una persona pobre que estaba pescando. Pero cuando tú te das teológicamente, te das cuenta que era un empresario para la época que estaba pasando por un momento difícil. Ahí es donde llega Jesús y se convierte en la pesca milagrosa. ¿Ok? Entonces, ahí podemos ver el primer evento. Hay muchos. Está también el de la multiplicación de los panes, ¿ok? Y los peces, que después sobraron 12 cestas llenas. Sí. Además, que no se cuentan los niños y las mujeres. O sea, quiere decir que había infinidad de comida todavía. Siempre Dios está hablando de abundancia. ¿Ok? ¿Qué es lo que está pasando? Que nosotros estamos yendo a las iglesias, estamos orando, estamos alabando a Dios, pero no estamos creyendo en Él. Wow. Y ahí está la diferencia. Una cosa es leer la Biblia, una cosa es creer en Dios, o una cosa es creerle a Él.
Hay una gran diferencia entre creer en Dios y creerle a Dios. Ahí sí estoy de acuerdo contigo. La palabra dice, no temas, 365 veces al año. Y te pregunto yo y a los que nos están viendo. ¿Y entonces por qué tú temes? Wow. ¿Por qué temes? ¿Por qué temes cuando tus finanzas están bajas o estás cerca de la bancarrota? Entonces tú no crees en Dios. Porque si tú creyeras en Dios, tú te mantuviese firme en todo tiempo. No Ujú, lo digo yo, lo dice la palabra. Y yo he ujú. pasado esas temporadas. Wow. Yo me he formado en las temporadas donde he estado a punto de la bancarrota. Wow, esa es una de las preguntas para mí que la tengo ahí en el sketch. ¿Alguna vez te has ido a la quiebra? Mira, yo comencé los negocios desde muy, o sea, en el mundo de los negocios comencé desde los 12 años. Después a los 17 que me fui de la casa, ya me enfoqué más en muchos negocios. Pero cuando empecé a crear empresas, que es una diferencia entre negocio y empresa, tú puedes hacer un negocio y puedes hacer una transacción, pero eso no quiere decir que tengas una empresa. Cuando tú Ujú. dices, voy a crear una compañía y darle estructura, te empiezas a formar como empresario. Y ahí es donde vienen los retos. Y sí, tuve malos socios, malas experiencias, la compañía tuvimos que cerrarla. Luego comenzar acá en los Estados Unidos como todo inmigrante desde cero, no desde cero, ya yo tenía una experiencia, sino de nuevo. Me costó muchísimo, me endeudé con 30 tarjetas de crédito. Wow, O sea, yo te puedo decir, no porque me leí un libro, sino porque lo viví en la experiencia. ese ¿Ok? es lo mejor. Exacto. He pasado cuando yo le digo a un empresario, ¿por qué no te estás apalancando con el banco? Por miedo. Por miedo. Al final del día es miedo. Y yo lucho mucho con los empresarios que son cristianos porque está bien que el mundo secular tenga miedo, pero tú como Ujú. cristiano, ¿por qué tienes miedo? Si Dios te dice que te estará contigo todos los días de tu vida. Y cuando se lo dijo a Josué, Josué no venía de la playa, Sí, de sí. excursiones. Ajá, es cierto. Venía de pasar un proceso fuerte y todavía así Jehová le dice, esfuérzate y sé valiente. Sí, es tremendo. A mí me llama la atención esta parte porque, mira, eh, yo creo que muchas veces es un problema de cultura, ¿me Ujú, entiendes? Un problema que nos hemos venido acarreando desde muy chiquito. Yo me acuerdo que muchas veces en nuestros países, normalmente uno come y la mamá o la abuelita te decía, hey, hey, te me comes toda la comida, ujú. porque recuerda que hay un montón de niños allá afuera que no tienen que comer. O sea, desde ahí ya viene sembrándote una semilla de escasez. De escasez. Realmente, y eso te viene marcando, creo que hasta llegar al punto de disque economizar y no invertir. O sea, Ajá. ¿qué crees tú acerca de este? No, y yo escuchaba, mi padre, que lo honro y le agradezco mucho la formación que tengo, pero como él venía también con esos paradigmas de niñez, él decía una frase en la mesa que siempre recuerdo, eh, para que come, pero no abusa, o sea, no comas tanto, tenemos que arroparnos hasta donde no alcanza la comida, Oh, hasta donde alcanza la cobija, espérate, mañana es otro día. Entonces había un temor, había una limitación, ujú, no había abundancia en el vocabulario. Fíjate que hablando en el tema cristiano, Dios hizo todo del verbo. La palabra ujú. tiene poder. Hay palabra de vida y de muerte. Sí, Esto sí, está escrito. claro. Entonces, nosotros no medimos lo que decimos. O sea, lo hablamos muy a la ligera. No, los ricos. Cuando tú dices los ricos, los millonarios, es porque tú no te estás Incluyendo. incluyendo. Mm. Tú estás fuera de ese grupo. Cuando dices, es que bueno, más o menos, ¿cómo está tu día? Yo cuando le pregunto a alguien, yo puedo medir exactamente cómo está. ¿Por qué? Porque más o menos, ahí vamos. Tú Ujú. sabes, Aquí como Dios como manda. Dios manda, no, Dios manda que seas próspero y Sí, sí. abundante. Pero nosotros lo tomamos como aquí, como Dios manda, aquí como Dios quiere, hermano, aquí pasándola, aquí en la lucha. Pero también el problema ha sido en la iglesia, Sí, porque la iglesia sí. tiene una doctrina que hablar de dinero es malo, ¿ok? Me gusta eso. Hablar de prosperidad es malo. Sobre todo la iglesia ortodoxa ha venido arrastrando la vieja ley de que la ropa, la forma de hablar, la forma de pensar, te van adoctrinando y es más, a Dios lo colocan en una cajita. No, Dios es más que las cuatro paredes que está en el templo. Pregunta,
Oye, tú veniste directo como el dermatólogo, al grano, papá. Estás reventando. Sin censura. Sin censura. Pregunta, ya que tocaste de la iglesia, está el otro extremo de la iglesia. Papi, está el extremo de la iglesia, que es la iglesia de que hoy conocemos, de la economía. O sea, los famosos decimos, por ejemplo, he escuchado mucho la falsa doctrina del evangelio de la prosperidad. Ajá. Ese es un tema tabú. Sí, claro. Delicadísimo, ya que tocaste la iglesia. No quería por la llaga, pero ok, vamos a hacerlo porque es sin censura. Ahora el extremo, está la iglesia ortodoxa, que es la que piensa que no, que Dios es solo amor, que Dios es... No creen mucho en la prosperidad. Ahora el hecho de que tú que me estás viendo, ¿qué opinas? O sea, el extremo de la prosperidad. Sí, es que los dos extremos en la vida en general, la vida es un equilibrio, pero los dos extremos son malos. Pero yo no puedo creer en un Dios que me dice que es dueño del oro y de la plata, ¿ok? Y que me dice en Deuteronomio que todo lo que pisara la planta de mis pies será mío. Cuando le dice a Abraham, todas las naciones serán tuyas. ¿De qué está hablando? Está hablando de prosperidad, de abundancia. Dios entregará riquezas para que el mundo sepa quién es tu Dios. Isaías. Todo eso está allí. Es más, fíjate, yo soy poco de prenderme los versículos, pero los que leo, yo digo, esto está muy bueno y lo retengo. Porque la iglesia ha pasado años peleando con el diablo, liberando a personas. Yo no te estoy diciendo que el mundo espiritual no exista, porque de eso podemos hablar muchísimo. Yo conozco el mundo espiritual porque conozco el lado oscuro del mundo espiritual. Pero la iglesia pierde tanto tiempo en esto, en liberación, en buscar el diablo, esto es malo, todo es malo. Y el infierno, en entender que hay un evangelio de amor, de paz, de prosperidad y de abundancia. Estoy de acuerdo. Porque ¿cómo tú bendices a otro si tú no eres próspero? ¿Cómo lo bendices? ¿Cómo tú compras el edificio de tu iglesia? ¿Cómo que haces? Recurso. Y voy a la parte de los diezmos y las ofrendas, que eso es otro tema. Qué rico. Lo siento, muchacho, pero esto es sin censura. Entonces tiene que hablar. Tú me dijiste que era sin censura. Por eso está nuestro experto, Jan. Esto es duro, pero hay que decirlo. ¿Qué opinas acerca de la ofrenda y el diezmo? Tiene que ver mucho con la escasez de la gente. Mira, quiero tomar este tiempo para esto, algo que pasa a diario. La gente me escribe y me pregunta, brother, si yo en el mundo salía con mujeres, bebía guaro, andaba de barra en barra, gastando el dinero y siempre andaba plata, ahora que estoy en Cristo, brother, camino palmado, camino sin dinero, entonces no entiendo. Y yo me quedé, wow, tiene lógica su pregunta, pero hay algo que le está haciendo mal. Si se supone que ya no se lo está gastando, debería de haberlo ahorrado o debería de haberlo invertido. O sea, claro, porque ahí tocaste dos puntos interesantes. El primero es que la oración por sí sola no aumenta tu dinero. Tiene que haber administración. ¿Ok? De hecho, Mateo, ¿qué era? Recaudador de impuestos. Manejaba muy bien los números. Cuando Jesús escogió a los discípulos, no los escogió así porque él me cae bien. Cada uno tenía un don y un talento. Entonces, por mucho que tú ores, por mucho que tú ofrendes y diezmes y alabes a Dios, pero si tú no eres buen administrador de tus recursos, jamás vas a prosperar. Wow. Cuando tú piensas como un intercambio el diezmo, yo doy el diezmo y Dios me da más. Estás haciendo las cosas al revés. Porque la palabra dice que tú tienes que dar. Es más, Jesús cuando llega en el Nuevo Testamento viene no es que no nombre el diezmo, pero se enfoca más en la ofrenda. Incluso, ¿por qué dice él eso? Porque necesita conocer tu corazón. Si yo te pregunto a ti, ¿qué es más, la ofrenda o el diezmo? Para mí, la ofrenda. ¿Por qué? Porque el diezmo es una décima parte de lo que tú puedas dar. Exacto. Y la ofrenda es lo que te sale de tu corazón y lo hace hasta con mayor devoción, aparte da más que lo que puede dar como diezmo. Exacto, pero en las iglesias... La rompí. Buenísimo. Y en las iglesias, todos los que me están escuchando, desmientan esto. Es más, analícense ustedes mismos. Ustedes, del diezmo que ustedes dan, la ofrenda es mayor que el diezmo. Se las dejo allí, no les voy a decir nada.
Pero normalmente la ofrenda es menor que el diezmo en la actualidad. En la actualidad. Cuando debe ser lo contrario. Yo tengo un establecido que no es obligado. Ujú. La iglesia obliga a que des diezmo porque no hay una cultura de dar. Entonces la iglesia se ve sometida, obligada. A enseñar. Y yo defiendo aquí un poquito a la iglesia y a todos los que nos están viendo. ¿Cómo mantenemos un templo? Sí, claro. Todo tiene un costo. Entonces, solamente por oración tú no vas a mantener una iglesia. Que yo Ujú. tampoco estoy de acuerdo cuando critican a un pastor o a una pastora porque anda en un avión o anda en un carro de lujo, etcétera. Es un ministro de Dios. Ujú. Tiene que representar el linaje de Cristo. Ok. Punto, se acabó. No hay otra forma. Que hay otros que están tomando eso al Ok, al extremo. Bien. extremo. Pero si nosotros trasladamos las épocas de Jesús hace 2000 años, o sea, te pregunto yo, si Jesús llega ahorita, ¿cómo crees tú? ¿Cómo te lo imaginas? ¿En un burrito? ¿Con No, sandalias? no, porque los tiempos han cambiado. O sea, creo que en ese momento haberse montado en una burra cuando Jesús hace su entrada triunfal era el símbolo de llevar un vehículo Claro, claro, no era, para la época no era de alta gama como los caballos. Los caballos correcto. sí. Pero sin embargo, no dejó de ser un estatus. Es más, Ujú. tenía sandalias. De los discípulos, el que más tenía sandalias era Mateo. Porque era de alta, se supone que era de la alta alcurnia, o sea, era Claro, recaudador de impuestos, claro. tenía un poquito de. Es que en el ministerio de Jesús, si tú lo analizas, o mejor dicho, si tú lo estudias teológicamente, para él poder mantener esos 3 años, Tuvo que haber un financiamiento de alguien. por supuesto, Nicodemo financió parte y era judío, porque él al final se dio cuenta de que este hombre es luz, este hombre hay que ayudarlo. Wow, qué ¿Ok? tremendo. Y entonces, fíjate, todo lo que estamos hablando de prosperidad, estamos hablando de riqueza. Ujú. Cuando Salomón pidió sabiduría, mucha gente dice, sí, Salomón tenía mucha riqueza y Dios le dio sabiduría, pero no has terminado la oración de Salomón. Cuando tú estudias, y para todos los que nos están viendo, Ujú. estudien la oración de Salomón. Salomón pidió influencia, poder, riquezas y sabiduría. ¿Para Wow. qué? Aquí viene la clave, para todos los que nos El están viendo. para. Aquí viene la clave. La clave es que él pidió todo esto para bendecir a su pueblo. ¿Cuándo es una oración egocéntrica o te pudiera decir egoísta? Cuando yo oro porque quiero un carro, porque quiero una casa, algo material para mi bienestar solamente. Ahí no estás alineado a los planes de Dios. Pero cuando tú oras por abundancia, vamos a hablar económico. Por ejemplo, yo cuando oro, hay personas que me han dicho, wow, tú le pides mucho a Dios. Y yo le digo, es a Dios que le estoy pidiendo, yo no te estoy pidiendo a ti. Yo le estoy pidiendo al dueño del oro y la plata. ¿Ok? Y su palabra dice, pídeme y te daré las naciones por herencia. Ajá. ¿Qué son las naciones? O sea, tú no puedes, esa es otra cosa que en las iglesias no nos enseñan. Como nos enseñan desde el temor, no nos enseñan a cómo orar en abundancia. Cuando tú lees el Padre Nuestro, Padre, danos el pan nuestro de De cada cada día, día. dánoslo hoy. Es decir, todo lo que nos puedes dar durante un año, dámelo ahora. Eso es el Eso es el significado. significado. Pero solo lo pasamos por encimita, Por lo encima. leemos rápido y ya. Pero fíjate, todos los días tú puedes hacer la misma oración que la estableció Jesús. Dan el pan nuestro de cada día, dánoslo. O sea, todos los días dame toda la abundancia del mundo. Ujú. ¿Para qué? Aquí viene el para qué. ¿Para qué? Para poder bendecir a mi hermano, para poder ser el mayor diezmador de mi iglesia, para poder ayudar a otras personas. Porque yo puedo ayudar a alguien con una oración. Ujú. Yo puedo ir a un hospital y orar por el enfermo. Eso está bien. Pero también sería bueno si yo voy a ese hospital y dono $1.000.000. Y Así la es. oración. No te estoy diciendo que el millón sea más que la oración. A los que nos están viendo que son religiosos. Bueno, sí, pero recordad que, bueno, mi posición, estoy 100% a favor de lo que tú dices, porque normalmente uno, y la Biblia dice que tu amor sea sin fingimiento. O sea, Ujú. en esto conoceréis que son mis discípulos. O sea, que tu amor sea sin fingimiento. ¿Y qué es lo que pasa? Que una oración no lo es todo. Es importante. Claro, muy importante. Podemos ocasionar un milagro, pero vos puedes ser parte de ese milagro llevando una semilla. Claro.
Llevando, por ejemplo, yo estoy muy a favor de la gente que hace canastas básicas y se la lleva a los ancianos. Bueno, eso está bíblicamente, que para eso era el diezmo. Ese es otro tema que más adelante lo vamos a ver. O sea, ¿para qué era el diezmo en realidad? O sea, entonces muchas veces no nos damos cuenta que el diezmo era para la viuda, para los enfermos. Ok, entonces tú tocaste el avispero. Tú tocaste el avispero. Y es verdad, o sea, está bien la oración, bendecimos a los que están ahí, bendecimos a los enfermos, oramos por sanidad, pero se parte de esa semilla. Claro, por supuesto. Mira, otro punto en la Biblia donde habla de multiplicación, las tinajas. Wow, sí, ¿Ok? cierto. Busca, fíjate, busca más tinajas. La viuda no tenía más tinajas. Había una escasez en su Había una mente. escasez, pero busca más tinajas. Ahí ella fue a buscar tinajas, no sabemos cómo las buscó, Ujú, pero fue un crédito. Búscalas. Creyó. ujú. ¿Qué es lo que pasa con el cristiano? Dios te está diciendo, muévete. Wow, Cuando Moisés abrió el mar, cierto. no fue que Moisés llegó y el mar se abrió. No. Moisés tuvo que activar la vara y Correcto. meterse en el mar. Nosotros como empresarios no queremos meternos en el mar. Queremos que el mar se abra solo. No, tú tienes que provocar a Dios. Tú tienes que decir, tu palabra dice que el mar tú lo abriste y siempre has abierto caminos donde no hay. Yo estoy aquí parado en la brecha. Tengo mi vara de almendro por hacer una simbología, pero estoy listo y preparado. Estoy listo para ensanchar mi camino. Bendíceme y multiplícame como hiciste con Abraham. Para eso es la oración. Para tú activar a Dios y decir, hay promesas. Tú has prometido a tu pueblo, yo soy linaje escogido. Porque nada me sirve a mí decir que soy linaje escogido y ando pasando hambre. Entonces yo no estoy entendiendo aquí. Una falsa humildad. Exacto, porque hemos confundido humildad con pobreza. Hay gente muy pobre y mala. Y hay gente muy rica, muy buena. Yo conozco los dos extremos. Entonces, la iglesia quiere someterte a que tienes que ser pobre porque eres humilde. Porque entonces eres bueno de corazón, porque no tienes amor a la riqueza. Ya va. Correcto. El dinero es una cosa. El dinero yo lo uso como un instrumento de bendición, pero no lo es todo. Cuando yo me paro en la mañana, yo digo, la palabra dice, primero busca el reino de Dios Y su justicia. y su justicia, Lo y las demás. demás cosas serán añadidas. Wow. Entonces, ¿qué es lo primero que tú tienes que hacer al levantarte? No es ver el teléfono, es agradecer, buscar el reino y alinearte con Dios. Antes de tú reunirte con la gente, tú te tienes que reunir con Dios. Sí, sí. Hablas con Él, bendices tu día, sea la situación que sea. Este es la clave del cristiano. No importa tu circunstancia. Hablando de clave, Jan, qué tremendo cuando dame 5 razones. 5 y me las enumera para que el que está ahí la vea y la anote y las piense, las estudie y la recapacite. Dame 5 razones por qué el cristiano no prospera. 5. 5, te puedo mandar muchas. Mira, primero, ora sin creer. Uy, eso duele. Bueno, esto es sin censura. Qué rico. No se administra. No tiene una tablita de presupuesto sencilla. ¿Ok? Piensa que la iglesia o los políticos le van a cambiar su vida. Error número 1. Ahí va. Van 3. No creen en lo que está en la escritura. No lo creen, no creen. O sea, leen la Biblia y se la saben. Se saben todos los versículos. Pero viven en una lucha eterna con el diablo. Olvídate del diablo. Tú que me estás viendo. Olvídate de él. Ya, si tú crees en lo que está allí, tú entiendes que Cristo murió en la cruz y lo venció. Entonces, si tú crees eso, ¿qué haces peleando con el diablo todos los días? Y número 5, no te activas en la fe. No caminas en lo sobrenatural. Tú quieres ver para creer. Por ahí no es. Por ahí no es. Hay que creer para... Claro, es que tú tienes que creer sin ver. Yo he estado... Disculpa. Por eso es que entonces es claro cuando dice ¿qué es fe? Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. De lo que no se ve. O sea, lo que no vemos es lo que creemos y lo materializamos, pero no queremos verlo para después materializarlo. ¿Viste? Estamos equivocados. 100%.
Entonces, eso es uno de los grandes problemas que tenemos en las iglesias, en los cristianos, que vamos todos los domingos, eh, son oraciones pobres las que hacemos, Ujú. contaminadas, les llamo yo, porque solamente nos basamos, creemos que vamos a ser más espirituales porque no le pedimos nada a Dios. Pedirle a Dios es un pecado, esa es otra cosa. Si yo le pido algo material a Dios, estoy pecando. Y yo quiero que tú entiendas algo hoy. Mientras más tú provoques a Dios, o honrándolo, respetándolo, pero pídele, es más, Él sabe los deseos de tu corazón, pero Ujú. Él necesita escucharlo de ti. Cuando se encontró al ciego, Él le preguntó, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que haga? No va a saber Jesús qué quería Sí, si estaba claro, si ciego. estaba ciego. Y eso te pasa, te lo estoy diciendo a ti, ¿qué quieres? Tienes que provocarlo y decirlo, y sin miedo. Lo que pasa es que vienen limitaciones de la familia y de la iglesia. Entonces estamos hablando ya de que la persona promedia pide, pero pide mal. Pide mal, muy mal, o pide poco, porque Ujú. pide conforme a su bolsillo, conforme a la escasez que tiene en la mente. Por eso es que la Wow. esclavitud está en la mente y todo comienza con un pensamiento. Yo hablo mucho del pensamiento en mis redes sociales y mucha gente, pero es que eso es humo. No, tú no, mira, tú no puedes tener $1.000.000 en tu bolsillo si jamás lo has tenido en tu mente. Si te cuesta Ah, pronunciar $1.000.000, ¿cómo crees tú que te lo va a dar? No. wow. Tú te tienes que mover en fe así no lo tengas. Tú tienes, bueno, ¿cuánto quieres tú? Bueno, 100 millones, 300 millones, pero hablarlo, decretarlo, visualizarlo, Sí, entenderlo. esos números son para muchos de los que están ahí atrás. Tal vez no para mí, porque yo me estoy encaminando. Es más, por eso traigo invitados como él. Dime con quién andas y te diré quién eres. O sea, yo quiero juntarme con gente como Jan, gente que tenga influencia para poder traer positivismo y enseñarnos día a día los errores que cometemos a diario, Jan. Yo estoy asombrado de lo que esta juventud. Yo te hago una pregunta. ¿A los jóvenes les cuesta el ahorro, brother? Sí, porque el detalle está en casa. Cuando tienen padres que no se forman, no se educan financieramente, ellos arrastran. Acuérdate que los hijos son imitadores de sus padres. Tú le puedes Ujú. decir a un hijo, no, no tomes refresco, pero si te ve tomando refresco a ti, Una coquita no es malo, papi. bueno. Anuncio pagado. No, no es cierto. Pero una Pero coquita no es malo. fíjate, mi hijo cuando tenía, que acaba de nacer, cumplió 9 meses, pero cuando tenía 2 meses, ya yo lo ponía a jugar con un lingote de oro. Wow. Y en las redes me criticaron muchísimo. Vieron que eso es un bebé, que cómo le vas a un lingote de oro, que eso no sé qué, que ok. Es un imán. Yo lo que le estoy transmitiendo a mi hijo, primero que nunca va a conocer ni la pobreza ni la escasez, porque ya se lo estoy decretando, ya lo está materializando, lo está palpando, lo está visualizando, lo está tocando, todo. Cuando yo me levanto en la mañana a orar, el que ora conmigo es él, tiene 9 meses. Wow. 9 meses. Y yo lo acuesto a mi lado a orar. Él ve el techo igual que yo porque yo oro con las manos hacia arriba. A veces lo ponía a jugar en la cuna con dólares. Mm. Esto no es que es magia, sino que, te pregunto yo a ti, ¿es preferible que vea un basurero, que vea carros accidentados, talleres, vicios, droga, a que vea dinero? Wow. Sí, sí, un principio, un Es principio. claro, Principio. Salomón ya tenía riqueza y pidió más riquezas. Ujú. Entonces, ¿por qué tú te limitas si eres hijo Cierto. de Dios igual? Sí, el mismo papá. Es el mismo Padre. Wow, nos cuesta entender y reconocer. Yo creo que hemos llegado a la iglesia, los que van a visitar una iglesia, o los que están dentro de una iglesia, hemos llegado a un punto de equilibrio donde solo llegamos a buscar al Dios que me sanó, que me restauró, pero no al Dios que me puede bendecir. Exacto, la iglesia está llena de personas enfermas, espiritualmente hablando, que siguen buscando un milagro cuando ellos son el milagro. Ujú. Tú tienes que, ya tú fuiste liberado, ya saliste de Egipto. Ahora necesito que te empoderes y bendigas a otras personas, pero Correcto. no te quedes allí 30 años en la iglesia haciendo lo mismo. Ujú. La Biblia es clara. Si tú no activas tus dones y tus talentos, te los quito. Wow.
Mira qué tremendo esto que dices, porque casualmente antes que tú vinieras grabamos un episodio del cual yo hablaba acerca de parte de mi testimonio y tú acabas de tocar ese punto importante donde uno se tiene que reivindicar. No tienes que tener 30 años para poder pensar qué va a hacer. O sea, yo desde que conocí al Señor siempre fui una persona que estaba demasiado despierto y creía que algo nuevo podía pasar. Yo siempre he pensado, y te lo quiero dejar a tú que estás ahí, no esperes que algo pase. Brother, ocasiona que algo pase. Claro. Es fácil, es sencillo. Si ya tú lo creíste, tú lo puedes realizar, tú lo puedes materializar. Es más, este podcast es parte de eso, de creer que algo iba a pasar. O sea, hemos venido de poquito en poquito y estamos creyendo en que esto va a crecer de una manera abismal. Pero eso, ¿dónde empieza? Esto empieza en mi iglesia, esto empieza donde yo me congrego. Un ejemplo, empieza en que yo tengo ese sentir. Tú dijiste, pasa años aquí, pero no tenés un motivo. O sea, si Dios te va a bendecir, ¿cómo Dios te va a bendecir? ¿De qué manera Dios te va a bendecir? Yo creo que este es un medio de bendición para las personas y para mí, porque esto es como cuando, Jan, tú estás aquí porque amas lo que haces. Sí, claro, esa es mi Te pasión. apasiona lo que haces. O sea, 100%. y yo me conecto contigo desde que nos conocimos más de 4 o 5 años atrás, conocer a este gran hombre de Dios que me ha instruido a mí. Yo tengo que decirle un secretito. Parte de este mover y de este caminar también ha sido porque él, cuando yo empecé, lo digo. Como tú quieras. Ok, cuando yo empecé, yo le decía, Jan, quiero grabar un reel. Y le mando un reel que grabé. Hermano, estaba perdido y me dice, papi, no, hazlo así, mira, vete por aquí, hazlo de esta manera, no te dilates. Entonces, parte de este gran tiempo que estamos viviendo, es más, quiero decirlo, tampoco pensaba compartir con Jan porque sé que está en otra esfera, pero mira lo que Dios hace. Pero es lo que te estoy diciendo. Con lo que tú tenías Ajá, o tienes, empezaste a moverte. así es. Las tinajas no las tenían completa la viuda. Fue a buscar y se rebosó el aceite. Amén, Empezó a amén, vender cierto, aceite cierto. con lo que tenía. Cuando Jesús multiplicó los panes y los peces, había una multitud más de 5,000. ¿Cierto? Sí, señor. Ok. ¿Qué tenía? Jesús dijo, ¿qué tenemos? Tráiganlo. Ujú. Con eso se multiplicó y sobró. Nosotros, por no entender eso allí, y lo hemos leído 100 veces y escuchamos la prédica, escuchamos todo y no nos activamos. Estamos esperando el $1,000,000 para construir la compañía. Estamos esperando la conexión en el banco, el socio millonario. Esto es a nivel de empresario. Estamos siempre esperando todo perfecto. No. Dios te está diciendo aquí en una parábola que Él con 5 panes y 2 peces multiplicó. Entonces, ¿qué estás esperando para moverte? Entonces, esta es una oportunidad para emprender. 100%. O sea, cuando le dice qué es lo que tiene y aparece este muchachito que estaba ahí arriba en las montañas, que no sabía, pero él tenía lo que a alguien le faltaba. Ahí. Agárrese que esto está duro. Él tenía lo que a alguien le faltaba. Y te lo digo porque lo traigo a memoria porque es un joven. Ajá. Oye, le estoy hablando a los jóvenes. Papi, ese muchacho tenía 5 panes y 5 peces. Pregunta, ¿por qué no lo tenía un anciano? ¿Por qué no lo tenía un adulto? Lo tenía un joven. ¿Hay algo que puede aprender uno ahí? Si lo llevamos a estos tiempos, el joven o Tiene como... no, él cree. Él Wow. cree más. El adulto, cuando ya se hace adulto, ve a Dios como una fantasía. Ve a Dios como una leyenda, como una fábula. Ujú. Pero el niño, cuando tú le hablas de Dios, él sabe que es real y existe. Ujú. Esa es la diferencia entre el adulto y el joven. Wow. Mira, yo nací en la escasez, en la pobreza mental más que todo, y de económica también había, pero nunca me frené por mi entorno. Yo siempre creí en Dios y en mí. Y cuando era adolescente no conocía a Dios como lo conozco a hoy. Conocía vagamente lo que yo escuchaba en la iglesia católica, Ujú. pero no los principios que tengo hoy en día. Cuando yo entiendo quién es Dios, es donde yo agarro y digo, no, ya va. Fíjate que cuando a mí me da el infarto, mucha gente se asustó. Sí, sí. Yo me recuerdo. Yo iba en la ambulancia y estaba cancelando
sesiones que tenía y citas. Yo salí de quirófano y estaba cerrando un contrato. Wow. Tú tienes que creer demasiado en Dios porque a mí no me dio miedo. Porque estabas cimentado con tus principios. Mira, primero que tengo promesas de Dios que aún no se han cumplido y se van a cumplir y se están cumpliendo hoy en día. Amén, amén. ¿Ok? Yo lo creo. Y yo cuando me dio el infarto, lo primero que me vino a mi mente fueron las promesas. Y yo negocié con Dios con un dolor en el pecho. Yo, bueno, no creo que sea mi momento porque no se ha cumplido lo que me has Prometí. prometido. Ya ahí tú activas tu fe, Claro, ¿ok? claro. Pero le dije, pero eso sí, aguanta este dolor porque dolía mucho un infarto. Sí, no sé, no he pasado por ahí, pero los que No, me han yo contado que entre más jóvenes más duele. Es Dicen más, que la doctora dice de 10.000 personas, con lo que te da a ti, solo uno sobrevive. Entonces ahí tú también entiendes que tienes un propósito mayor y ahí la responsabilidad tuya aumenta. Por eso es que yo siempre estoy Ujú. haciendo contenido, estoy tratando de aportar valor a la sociedad, estoy desde mi lugar. Fíjate, yo no tengo 1.000.000 de seguidores por ahora, pero Jesús tenía 12 discípulos Ujú. Y transformó y y transformó al mundo y todavía lo sigue haciendo. Estamos en una era donde necesitamos muchas cosas para influenciar a otros. Y, por ejemplo, tú comenzaste tu podcast sin censura. Ya esto es un principio. amén. Ya tú te estás moviendo en fe. Tú no sabes lo que... Tú estás viviendo una expectativa, la expectativa del milagro. Eso es lo que nosotros como cristianos tenemos que cautivar todos los días. Vivir en Ujú. expectativa del milagro que ya es, Claro. porque es promesa. Gracias por ese, pero es verdad, yo diario me muevo pensando en lo que me toca hacer o lo que quiero hacer o lo que voy a hacer, porque esto de producir es un compromiso y sobre todo muy delicado porque estás llevando un mensaje Ujú. a alguien detrás de cámara que puedes dirigir o direccionar para bien o para mal, Jan. O sea, Sí, cuando tú claro. haces tu contenido, que por cierto soy seguidor tuyo, y espero que haya algún regalo por ser Claro buen que sí. seguidor, pero, pero cuando sigo a personajes como Jan, me doy cuenta de que me edifican a mí y me ayudan para bien. O sea, problema diario, como estamos hablando de economía, el problema diario son las tarjetas de crédito. Todo el mundo Todo el mundo sí, claro. se endeuda, o sea, hay deuda buena, hay deuda mala, Sí, Jan. sí, sí, hay deuda mala y deuda buena, porque la gente sataniza las tarjetas de crédito, pero cuando tú las usas para apalancarte en tu negocio, ¿ok? Para hacer un negocio, tú puedes arrancar una empresa con tarjetas de crédito, con Wow. dinero del banco. El punto está cuando tú usas para comprar un teléfono cuando no lo necesitas y te endeudas, a menos que sea una herramienta de trabajo. Pero ¿por qué tienes que cambiar el televisor todos los años? Ahorita viene Black Friday. ¿Por qué Ujú. tienes que cambiar los muebles de tu casa? O sea, si están buenos, todavía sirven. ¿Por qué tienes que endeudarte? Ahora, les regalo una clave por acá. Antes de ustedes comprar algo, si lo van a comprar en Amazon, déjenlo 48 horas en el carrito. Y luego Ujú. vuelven y revisan otra vez el carrito a ver si realmente lo necesitan. Número 2. De buenísimo. Tres preguntas. Lo necesito, lo quiero y lo puedo pagar. Lo Ay, necesito, lo quiero y lo puedo pagar. Y la última, si realmente lo quieres comprar, ¿podrías pagarlo 3 veces su valor? Es decir, si voy a comprar este teléfono, ¿puedo pagar $3.000 en cash sin usar mi tarjeta de crédito? Si la respuesta es sí, cómpralo. pero casi nunca es No, así. no, no, no. Esto es por impulso. Sí, sí. ¿Ok? Por impulso, mi amigo lo tiene, yo también lo tengo. Pero no, eso no es así. Si tú lo usas como una herramienta de trabajo, sí. Deuda mala, tarjetas de crédito. Deudas buenas, cuando tú dices, por ejemplo, él dice, voy a comprar 3 cámaras porque voy a hacer un estudio de grabación, voy a comprar unas luces y aquí invertí. ¿Viste? Ahí está la palabra. No De gasté, gastar a invertir. invertí. Un abismo. Invertí $20.000. Perfecto. Entonces, usó unas tarjetas de crédito, usó una o dos, Esa es etcétera. deuda buena. Es una deuda buena porque él ahora saca provecho y dice, bueno, si cobro $300 por mi hora de grabación, coloco 5 personas, 5 por 3, 15, son 1.500 en una semana, tal, en un año yo recupero mi capital. ¿Viste? Usó el dinero del banco, no usó su dinero y montó su negocio. Wow. Cuando Noé Dios le dijo, tienes que construir un arca, Ujú. ahí no había nada, Eso está ni un laguito interesante. había. La gente habla del arca de Noé, todos hablan del arca de Noé, pero vamos a estudiar un poquito Noé. Un sueño, ni siquiera fue que se le apareció, un sueño, tienes que Ujú. construir un arca. Imagínate tú construir un arca en aquella época donde no había
Si tú estás en Miami y te dicen, construye un arca, bueno, ahí hay una playa. Hay un motivo Hay un para motivo, construirla. Sí, pero si tú estás en medio de la nada, donde todo es desierto, construye un arca que viene un diluvio. Y un lugar donde no llueve y tenía donde no añales de no llover. No llovía. Ahí, eso sí está. Eso es para los empresarios que ven que todo es imposible. No, cuando Dios te da una promesa, tú la tienes que seguir. Porque donde tú ves que es imposible, Dios aparece en lo posible. Ya, se me acaba de venir dicen por ahí, para los que son cristianos y no, se me vino un déjà vu. No, no es cierto. Pero se me vino un pensamiento. ¿Qué negocio es bueno? El que te apasione. El que te apasione porque, Voy bien. fíjate, este negocio puede ser muy bueno, el del podcast. Y es muy rentable ahorita porque está en un boom. Ujú. ¿Ok? Un modelo de negocio que él tendría que decir, este es el negocio, ahora el modelo es este. Pero si yo lo voy a replicar, quizás no me vaya bien. Yo conozco lo básico de fotografía y video, pero Porque no es lo que te apasiona. no es lo que me apasiona. Ah, Ahora, si yo monto el podcast para mí, empiezo a hablar y a vender patrocinios y a conectar y a hacer temas disruptivos como el que estamos haciendo, quizás me vaya bien. Pero no por el estudio. ujú. Tienes que buscar siempre tu pasión. Cuando tú te enfocas en tu pasión, el éxito te persigue. Solito, tú no tienes que buscarlo. Wow. Cuando tú caes en la trampa de perseguir el dinero, nunca lo encuentras. Sí, te hice este intro porque la gente que nos está viendo y como estamos hablando de finanzas, estamos hablando que por qué el cristiano, volviendo al punto de partida, por qué el cristiano es pobre. Y ahorita tocamos el tema casi central. Es importante cómo emprender, desde qué punto emprender. O sea, hay gente que dice, oye, agarré los taxis, agarré el dinerito que me daban por ahí del retiro, ¿y ahora qué hago con él? O sea, no tengo y no saben en qué invertir. Porque la primera inversión está en ti. Tú no puedes emprender algo sin conocimiento. Mira, Dios te da la visión, Ujú. pero tú ejecutas el plan. Y para tú ejecutar un plan, tienes que estar preparado. Si yo quiero enfocarme en un estudio de grabación, yo tengo que prepararme, hacer cómo se graba, cómo se filma. Todo es una preparación. Lo que pasa es que hoy en día estamos buscando negocios. A mí me llueven muchos mensajes de esto en las redes sociales. ¿Qué negocio está para yo meter plata y ganarla rápido? O sea, No, facilito. no existe. No existe. Y créeme, yo tengo muchos negocios y me rodeo con muchos empresarios y ninguno es hasta ahora que sea real, que metes un dinero ahorita y al siguiente ya tengas plata. Entonces los que salen ahí en Facebook que dicen los training, los no sé qué, que la bolsa de valores, que hoy le metí, que mañana la facturé. Ay, y yo casi caigo, brother. Casi caigo en eso. Pero qué importante es este tema para mí. Bueno, la gente me lo pidió también. La gente pidió por qué el cristiano, porque son temas tabú. Ahora yo te quiero hacer una pregunta de esas que son ahí medio sin censura. Que para mí, hombre, el cristiano el cristiano de hoy, tiene la capacidad de duplicar su dinero por su fe. Sí, es que tienes que tener fe. La fe es el motor. Si tú no tienes fe, no multiplicas nada. Porque te lo hablo como empresario. Ujú. Uno como empresario tiene tantos retos, porque son retos, no son dificultades, no son problemas. ¿Ves la diferencia en cómo manejo yo las palabras? Sí, sí. Son retos, para mí son retos. Cuando tú vas desbloqueando retos, tú vas subiendo de nivel. Pero eso lo haces con fe. Porque a mí una negociación en menos de 48 horas me ha cambiado 20 veces en esta semana. Tú tienes que tener una inteligencia emocional y una capacidad de adaptación para tú llevarla adelante. ¿Qué opinan de la gente que ya tiene miedo de invertir? Que ya lo intentó que no y invierta. ya fracasó. Que no invierta. Que deje el dinero en el banco. Déjalo en el debajo del colchón. No lo hagas. Porque ese es un motivo de lo cual que hay pobreza dentro de la iglesia, porque hay un miedo para invertir. El mismo punto. Tienes miedo. ¿De dónde vienes? De la nada. ¿Qué pasa si lo pierdes todo? Nada. ¿Cuál es el problema? Termina de caer. La gente tiene miedo de perder $1,000, $10,000. Entonces tú no estás preparado mentalmente para tener riquezas. Así ores bien.
No, Wow. es que no se te va a dar. Mira, yo fui subiendo de nivel y fui perdiendo dinero, que yo ahora entiendo. Yo, wow, no, de verdad que tienes que tener una piel. La primera vez que yo perdí $30,000 fue hace más de 20 años. Y eran Imagínate, 30,000. 30,000. Yo estaba en la iglesia y yo estaba orando y estaba mal porque perdí $30,000 en una negociación. Un socio me estafó. Ahí fue la primera lección que yo aprendí acerca de los socios. Y el pastor estaba en una prédica y siempre la recuerdo. Y dice, él no sabe mi situación, nada. No sabe nada. Y dice, les voy a poner un ejemplo. Hay cristianos que pierden $30,000. O sea, eso fue O Dios sea, directo hablando. hablándote. Directo. Wow. Y hay millonarios que no conocen a Dios. Escucha esto. Entonces, no conocen a Dios, que pierden $1,000,000 y el siguiente día se levantan con una actitud diferente para hacer 2 millones. Uy. Solamente eso me cambió a mí el pensamiento hace 20 años. Wow. Entonces, la pregunta es, no es, la mayoría de la gente quiere invertir por miedo. Ya perdiste, Sí. ya Sí. perdiste. Ahora, en finanza, saliéndome un poquito de lo espiritual, en finanza sí hay reglas para inversión. Por ejemplo, si tú vas a invertir y no estás tan seguro de la inversión, arriesga el 10% de tu capital. Si Mm. quieres ser conservador. Yo en lo personal, yo nunca he sido una persona conservadora. Yo cuando hago un negocio, yo me lanzo. Ya somos dos. Me voy por ahí. Aunque lo pierda todo. Pero ahí es donde voy. He perdido todo y he vuelto otra vez a comenzar. Yo tengo un hermano que tú lo conoces, del cual yo agradezco que parte de lo que sé laboralmente lo aprendí de él, mi hermano Excel, que si me estás viendo también te mando saludos y esto también va por ti. Lo que sé con esto de construcción lo aprendí de él, Ujú. tanto que hoy lo ejerzo por mi cuenta. Gracias hermano por enseñarme, pero él una vez estábamos comiendo, compartiendo, y él me dio una enseñanza, porque es un tipo loco de esos que emprende a cada rato y tú lo conoces, tú sabes que él siempre está inventando en algo y nunca se cansa. Y yo le hice una pregunta, brother, ¿cuántas veces has quebrado o has fracasado? Y me dice, ya llevo como 12. Sangre de Cristo, dije yo. Y todavía sigue invirtiendo, todavía sigue intentando. Me dice, y ahí aprendí. Me dice, Roberto Kiyosaki, que todo el mundo lo conoce, dijo que la pegó después de la caída número 14. Uy, lleva 12. Ya está cerca de pegarle entonces. Entonces entendí que cada fracaso que uno tiene es una escuela nueva. O sea, no perdiste, adquiriste conocimiento que es Es diferente, diferente. que muchas veces se toca pagarlo con pérdida, o otros pagados por facturarlo. Así que qué tremendo este tiempo que hemos compartido. Ya para casi despedirme, yo sé que allá detrás de cámara me hacen señas, pero yo me hago el que no miro, porque me gusta lo que hago, me apasiona lo que hacemos y pasaría días hablando con Jan. Espero que no sea la última vez. Espero que podamos compartir más adelante otros temas que son de importancia y de mucho aporte a la sociedad, porque esto es para aportar a la sociedad. Claro, para edificar. Para edificar, porque realmente por eso es sin censura. Gracias a Dios por el espacio que nos permite y por habernos regalado este proyecto tan hermoso. Y espero que la gente que está ahí pueda recibirlo, aceptarlo y compartirlo, bro, que es importante, que esto puede servirle para el crecimiento a sus hijos. Esto queremos dejar un legado. Yo creo que Jan aquí también está para Sí, dejar un legado a la generación de hoy. Hablábamos en el capítulo anterior que lamentablemente tenemos una generación de cristal. O sea, no han sufrido lo que uno ha sufrido, no han pagado el precio. O sea, realmente nosotros nos ha costado caídas, levantadas, rasguños, pero estamos de pie. Lo hemos intentado. Yo quiero despedirme, Jan. Si tú tuvieras 2 consejos que le dijera a los jóvenes y un consejo que le dijera a los emprendedores. Mira, 2. A los jóvenes, no, yo quisiera que dieras más, pero uno a los jóvenes, porque yo me apasiono con los jóvenes, porque sé y creo que esta juventud se puede levantar. Es más, la sabiduría está en las canas,
pero el conocimiento no está en los años, sino que en lo que uno va aprendiendo día a día. Y yo creo que tu fuerza, tu vigor, tu pasión, tu entrega, como fue aquel niño con 5 peces y 5 panes, creyó y fue contado y se multiplicó. Así que yo creo que tú, joven que me estás viendo, te puedes levantar, puedes ser el que quite la afrenta de tu casa y de tu familia. Oye, de repente se me mete lo pastoral, ya tú sabes, y quiero soltarme y agárreme, pero es la verdad. O sea, yo creo que los jóvenes hoy están excluidos de muchas áreas porque se han creado con el teléfono, pero yo sé que detrás de ese teléfono habrá un joven que se pueda levantar y puede hacer algo por su nación, por su casa, por su familia y por su futuro. Así que, Jan, este espacio es tuyo. Mira, el primer consejo que le doy a los jóvenes es que nunca acepten un no por respuesta. Nunca. Tú tienes que ser perseverante, persistente hasta que lo logres. Wow. Eso es más, eso tienes que llevarlo tú tatuado en la piel. No, o sea, cuando tú te enfoques en un negocio, en una idea que tengas, así los que tengan alrededor tuyo te digan que no puedes, que estás loco, tú te enfocas allí, persistes hasta que lo logres. Wow. Eso es, ¿cómo te diría yo? Innegociable. Sí, eso es innegociable porque en la vida te vas a encontrar muchas trabas, ¿ok? Y puertas cerradas. Entonces depende de tu carácter, de tu formación como líder. Wow. Es donde tú vas a decir, ok, me dijiste que no, voy a buscar la forma y la vuelta para encontrar un sí. Y la segunda para los emprendedores, que es muy buena, que esto fue lo que me ayudó también a mí a crecer como empresario. Y esto me lo dijo un mentor y una persona con mucho dinero acá en Miami. Me dijo, mira, Jan, problema pequeño, oportunidad pequeña. Problema grande, oportunidad grande. Cuando tú encuentres un problema, es más, trata que el problema sea súper grande para que seas tú el que tenga la solución. De esa dimensión va a ser tu dinero, tu riqueza, hablando materialmente. Esos son los 2 consejos que yo le daría a todos los jóvenes. Wow, qué tremendo. Gracias, Jan, por aceptar la invitación a este humilde podcast que está creciendo, está en su etapa, ya nació, ya comenzó a querer caminar, está como aquel bebé que está gateando y se quiere agarrar de todo. de todo para poderse mantener en pie. Pero creo que lo que tú trajiste hoy a esta mesa, a este podcast, a este ambiente, fue impresionante, brother. Ha edificado mi espíritu, mi vida. Y para los que vean este podcast se van a dar cuenta que no hay casualidad ni hay cuestiones de suerte. Yo hablaba de algo similar en el podcast pasado sin que él supiera. Brother, así que quiero darte las gracias públicamente, Jan, y espero que podamos seguir compartiendo. Claro. Hay un espacio en el podcast para ti, ¿ok? Tú que me miras, hay un espacio en el podcast para ti. Usted puede decir, no, pero ¿cómo? Se paga. No. Va a llegar un momento en que Dios va a traer más abundancia, pero por el momento hay un espacio para ti y ese espacio se llama Cuéntame tu historia, donde tú puedes ser el protagonista de la historia que se va a sacar al aire y la que se va a sembrar en la gente. Así que queda abierto el espacio para todos los que quieran ser parte de este proyecto hermoso y esperamos que siga gente añadiéndose financieramente y espiritual y laboralmente. Gracias a los que están detrás de cámara, gracias a los colaboradores, ¿verdad? Que hacen posible que esto se grabe y no puedo cerrar el espacio sin agradecerle a Dios primeramente por su gracia, su favor, su misericordia, nos ha sostenido hasta aquí. Dice la Biblia, Ebenezer, hasta aquí me ha ayudado Jehová. Así que te bendigo, te guardo. Declaramos la abundancia de Dios sobre tu vida. Jan, no sé si quieres orar. No, bien, oramos. Oramos. Gracias, Señor, por este Padre, por este tiempo tan maravilloso que nos has permitido acá compartir con todos y que ha sido de edificación para todas las personas que nos están viendo. Y que seas tú, Señor, guiando sus pasos, su mente, su espíritu, para que puedan ser empresarios de grandeza y que sigan aportando valor a la humanidad, a la nación, a su familia y a su iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Hasta la próxima. Hasta luego.